Como saben, ya hemos abordado varias disciplinas con perspectiva de género, viendo no solo los aportes de mujeres, sino cómo impacta esta visión, primero en el derecho, en la historia, en la filosofía, en la medicina. Y hoy Brenda Flores va a estar con nosotras, con nosotros, para ver qué pasa con la economía. La economía es una disciplina fundamental. Yo desde el derecho digo que el tema de la justicia es un tema que se debe ver en economía, no en derecho. Pero creo que gente como Brenda, que ha trabajado ya durante mucho tiempo el cómo ver a esta disciplina con perspectiva de género, va a resultar de mucha utilidad hoy. Yo voy a estar prácticamente de oyente, muy interesada en lo que aquí suceda, y te devolvería la palabra para que leas la semblanza de Brenda, por favor. Muchas gracias. Sí, pues antes de leer la semblanza, me gustaría recordarles que pues para la validación del curso estamos pidiendo el 80% de asistencia, aparte de este trabajo escrito, que es una reflexión sobre cómo este curso apoyaría a tu trabajo y tu práctica profesional, ya sea en el área administrativa o frente a grupo, porque sabemos que están docentes también, ¿no? Y bueno, sin más, presento a Brenda Flores Cabrera, que es nuestra ponente de la quinta sesión, La otra cara de la moneda, Mujeres en la economía. Brenda es maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente funge como analista económica en México, ¿Cómo vamos? Un observatorio económico que desde el 2014 se constituye en una organización sin fines de lucro. La misión del observatorio es ofrecer información económica indispensable para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos, así como explicar los fenómenos económicos de manera directa para alcanzar a un mayor número de personas y con base en ello hacer propuestas para incidir y detonar el crecimiento económico sostenido en México. Como parte de esta misión, la organización trabaja por visibilizar las brechas en el mercado laboral, poniendo a disposición de las y los mexicanos datos que respalden respuestas de política pública para transformar a nuestra sociedad en una más justa. Entonces, sin más preámbulo, te cedo la palabra, Brenda, y pues bienvenida. Muchas gracias Nacheli y muchas gracias a todos por asistir. Y pues sí, como ya bien mencionaron, México Cómo Vamos es principalmente un observatorio económico y lo que hacemos es evaluar y monitorear variables económicas tanto a nivel nacional como estatal, así como las que se puede, pues las desagregamos por sexo también para tener pues mayor detalle para realmente poder hacer un análisis y después poder traducir las causas y consecuencias de estos indicadores a la ciudadanía y también a otros agentes como tomadores de decisiones, por ejemplo. Y lo que hacemos es desarrollar y difundir ya sea investigaciones, análisis, boletines, entre otros materiales que pueden encontrar en nuestra página, que es mexicocomovamos.mx. Y entonces, pues, prácticamente lo que hacemos se basa en los datos porque, pues ya, aparte es muy bueno que ustedes ya tengan como ahorita pues tanto conocimiento de diferentes disciplinas y en este momento podamos hablar de datos porque también es importante verlo desde esta perspectiva de género, porque lo que no medimos, bueno, como por ejemplo esa cita que les puse, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Eso, pues, base, no sé si han escuchado este eslogan del Coneval, por ejemplo, que justamente se dedica a la medición de la pobreza en México y es, pues eso, lo que no medimos no podemos mejorar y por eso es importante también, pues ver desde los datos. Y entonces preparé en esta presentación principalmente 3 preguntas, que es cómo se manifiestan las desigualdades económicas en razón de género. Ahí es donde vamos a ver, pues, cómo se ven en las estadísticas y para después poder hablar de cuáles son las causas y finalmente hablar de cuáles podríamos
destacar como algunas de las acciones para poder tener un México más justo, más igualitario, pero pues claro que no tenemos las respuestas definitivas a todo, simplemente son pues algunas propuestas, pero lo más importante de esto es que nazca el debate y que también de ustedes pues pueda venir más ideas de qué se puede hacer ante todas estas situaciones de brechas, no solamente salariales, pero ya hablaremos de cuáles son, ¿no? Entonces, para empezar, es la pregunta de cómo se manifiestan las desigualdades económicas. Y ahí sí voy a empezar por contarles un poco de la brecha salarial de la que hablamos. Muchas personas a veces nos dicen que no existe o que no sé, que se puede estar exagerando, pero vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de brecha laboral, de brecha salarial, así como también cuando hablamos de participación laboral, que es mucho menor para las mujeres, em, mayor informalidad laboral y también mayor pobreza laboral. Esas son las brechas que generalmente desde México, como vamos, estudiamos y pues visibilizamos con constancia de cuando se van actualizando estos indicadores, ya sea principalmente por el INEGI. Entonces, empiezo, por ejemplo, hablando de ingresos, cuando vemos pues todo el mercado laboral como un todo, en promedio, por cada 100 pesos que percibe un hombre como ingreso laboral, las mujeres percibimos 84. Eso es en promedio contando ya sea empleo formal como informal, pero esto ya nos habla de una importante diferencia y esto no importa en qué sector económico estemos poniendo la lupa, siempre vemos aquí como ven en este gráfico que en todos los sectores económicos los hombres ganan más que las mujeres en promedio. Y ahí también podemos ver que, por ejemplo, sectores como el gobierno o industria extractiva, que suelen ser sectores más regulados, donde hay más fácilmente participación o regulación de parte del gobierno, pues es donde vemos también menores brechas, aunque siguen existiendo, pero pues ahí se puede ver que, que ese es un factor que importa y también vamos a verlo, por ejemplo, en el empleo informal, pues esto se hace todavía mayor, estas brechas. Entonces, justo aquí tenemos nosotras una página, bueno, dentro de nuestra página tenemos una plataforma dedicada a datos por género y ahí es donde vemos esta desagregación de todos los datos que pusimos relevantes en una tabla de la participación de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral con la diferenciación en cada columna. Y aquí lo más relevante que me gustaría destacar es la parte de los salarios, de los ingresos cuando hablamos de ingreso formal y cuando hablamos de ingreso informal. Entonces ahí vemos que un hombre en un empleo formal en promedio gana alrededor de 11,000 pesos, mientras que una mujer igualmente en un empleo formal gana alrededor, poco menos de 10,000 pesos. Entonces ahí estamos hablando de que esta brecha de la que les había hablado se hace menor cuando hablamos de empleo formal. Es por cada 100 pesos que recibe un hombre como ingreso laboral, una mujer gana en promedio 89. Pero este problema se ve mucho más acrecentado cuando vemos el empleo informal, porque ahí, y ya les voy adelantando, vamos a ver la gráfica más adelante, pero ahí es donde se emplea la mayor proporción de las mujeres, por diferentes razones, principalmente por mayores flexibilidades de tiempo, pero en general en el empleo informal es donde se encuentra una mayor proporción de las mujeres ocupadas y ahí las mujeres ganamos 75 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre. Entonces, aunque haya leyes que regulen que a mismo trabajo, a misma actividad se recibe el mismo dinero, pues esto no se refleja en la realidad, pues para empezar porque la mayoría de las mujeres ni siquiera están en un empleo formal en el que puedan aplicar estas reglas. Y entonces aquí, por ejemplo, nosotras también trabajamos con diversos expertos en temas de economía y una de nuestras expertas, que es la doctora Eva Arceo, se especializa en temas
de mercado laboral y justamente hicimos esta infografía basada en una investigación de ella junto con otros autores sobre las brechas salariales en el mercado laboral, pero antes siquiera de entrar al mercado laboral, porque desde las vacantes ya se puede ver ciertas brechas que estudian estos autores. Y ahí ellos encuentran que un 10% de los anuncios de entre todo el universo que ellos estudiaron de más de 2.5 millones de anuncios de vacantes, un 10% sí anuncia y especifica el género solicitado. Entonces ahí ya también pueden observar que los que solicitan mujeres solicitan que sean más jóvenes que los hombres. También los anuncios dirigidos a las mujeres tienen el doble de probabilidad de tener compensaciones por comisión. Y en los anuncios dirigidos a mujeres es más común que se discrimine por estado civil, o sea, que pidan que sean solteras o sí, principalmente eso. Así como también los requisitos de apariencia y solicitud de fotografías se especifican con el doble de frecuencia en los anuncios dirigidos a mujeres. Entonces, en este tipo de anuncios que sí tienen el género explícito, la brecha salarial es de aproximadamente 13%, según lo que encontraron en este estudio. Y luego, pues el resto del 90% de los anuncios que no especifica género, los autores también se dieron cuenta que utilizan cierto lenguaje estereotipado y pueden distinguir entre dos tipos de características. Una comunitaria que, como le llaman, que típicamente se relaciona con las mujeres, y otra que le llaman agencia, que típicamente se relaciona con hombres. Es decir, comunitaria le llaman a trabajo colectivo, comunitario, calidez, gentileza. Mientras que en agencia estas características como de independencia, liderazgo. Y ahí sí también vieron importantes brechas en los salarios, y los anuncios que incluían palabras comunitarias tienen en promedio 13% menos salario que los anuncios que no incluían esas palabras, por ejemplo. Entonces ahí vemos que también hay pues discriminación desde antes, desde el mismo proceso de las vacantes, que termina afectando el ingreso al que puede llegar a acceder una mujer. Y entonces aquí ya cuando estamos hablando de mercado laboral, pues vamos a entender un poquito cómo se compone en nuestro país. No sé si hayan tenido algunos de ustedes o estén dentro de la disciplina económica, pero pues a grandes rasgos es que podemos pensar en la población como población económicamente activa y población no económicamente activa, y pensemos en que estos universos son de 15 años o más. Y cuando vemos que es una población que son parte de la población económicamente activa, quiere decir que trabajan en un empleo remunerado o buscan uno activamente. Entonces ahí vemos que ahí se encuentran 59.3 millones de mexicanos, de los cuales pues la gran mayoría, casi el 97%, se encuentra ocupada, es decir, que sí tienen un trabajo remunerado. Y el resto, el 3.2%, se encuentran sin trabajo remunerado, pero están activamente buscando uno. Eso quiere decir que son la población desocupada. Y cuando analizamos la población ocupada, vemos pues que, contrario a lo que nos gustaría ver, en realidad la mayor proporción de esta se encuentra en empleos informales. Solo el 44% se encuentra en empleos formales y el 55.7% se encuentra en empleos informales. Y así más o menos podemos desagregar los empleos informales entre el sector informal, que es la mayoría con 16.5 millones, pero también ahí podemos encontrar el trabajo doméstico de remunerado, empresas de gobierno y ámbito agropecuario. Entonces ahí ya podemos ver una problemática importante cuando desagregamos por sexo, porque vemos que 8 de cada 10 hombres de 15 años o más sí buscan trabajo o ya se encuentran ocupados, pero solo 4 de cada 10 mujeres de 15 años o más buscan trabajo.
Esto se refleja en la tasa de participación laboral, que es un indicador, uno de los indicadores económicos a los que le damos seguimiento, porque vemos que mientras que para los hombres es de 76.17%, para las mujeres es de 44.81%. A esto nos referimos con el porcentaje de las personas que están en la fuerza laboral o que están buscando activamente empleo. Y vemos que esta tasa de participación de las mujeres en México es menor que el promedio mundial, que es alrededor del 49%, pero también es menor que el promedio de Latinoamérica. Entonces es realmente preocupante la baja participación laboral que tienen las mujeres en México, y esta brecha es de más de 31 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Entonces ahí también ya vemos una problemática importante, y aquí es donde también nosotros participamos en el Observatorio de Género y COVID en México, que hablan de diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres en la pandemia, y nosotras participamos con datos justamente de mercado laboral. Entonces, este es material que trabajamos para ellas, en donde justamente hablamos de la importancia de visibilizar esta baja participación de las mujeres y la gran brecha de participación laboral, que es de más de 31 puntos porcentuales. Y aquí ya vemos pues más, de manera un poco más didáctica, que 4 de cada 10 mujeres ocupadas 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar están ocupadas o buscan estarlo. Y aquí hay pues un gran campo de mujeres que podrían ocuparse en el mercado laboral, y hay clara evidencia de que reducir la brecha tiene un efecto positivo en el Producto Interno Bruto, en el PIB, pues lo que puede producir el país, y así como pues el crecimiento que podemos alcanzar, y sobre todo en países con mayores desequilibrios como lo tenemos en México. Es donde más se podrían ver estos beneficios de incorporar a este resto de mujeres en el mercado laboral. Y ya hablando ahora de la parte que no está dentro de la población económicamente activa. Esta es la población no económicamente activa, que son casi 40 millones de personas, y ahí desagregamos entre población disponible, es decir, que no están buscando trabajo activamente, pero si se les ofreciera uno, lo aceptarían. Y por otra parte, la población no disponible, que son personas que tampoco tienen trabajo, pero si se les ofreciera, no podrían aceptarlo. Entonces, al ver primero la parte de la población que sí está disponible, aún así vemos que es mucho mayor la proporción de mujeres. Entonces, aunque no están como tal en desempleo, sí es como un desempleo oculto de que de que el 61% de esos 7.5 millones de personas son mujeres que podrían aceptar un trabajo si se les ofreciera. Y por otra parte, ya tenemos la población no disponible, que es donde realmente está la mayor proporción. Y aquí, claro que hay estudiantes, por ejemplo, pero también vemos pues una importante diferencia entre hombres y mujeres, porque aquí el 75% de esta población son mujeres, que si se les ofreciera un trabajo no podrían aceptarlo. No sé si se pueden ir pensando a qué se debe que haya muchas más mujeres que no pueden incorporarse al mercado laboral. Ahorita vamos a ver más las causas, pero por ahora nos quedamos con la problemática, que es que 3 de cada 10 personas que no trabajan y no buscan trabajo son hombres, pero para las mujeres es 7 de cada 10 que no trabajan y no buscan trabajo. Entonces aquí ya la respuesta un poquito, la principal razón y una de las mayores barreras es que las mujeres también tienen que enfrentar una sobrecarga desproporcionada del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados. Esto que termina siendo pues un trabajo extra en el que muchas veces no les permite poder pues acceder a un trabajo de mercado porque no tienen el tiempo disponible. Y esto todavía se acrecentó más con el impacto de la pandemia. Porque antes de la pandemia fue un 43.52% de las mujeres en edad de trabajar que no estuvieron ocupadas, pero ahora actualmente con los datos más recientes tenemos un 44.78% de las mujeres en edad de trabajar que no trabajó ni buscó un trabajo.
Entonces, ahí ya vemos un importante impacto que tuvo la pandemia, pero también desde antes de la pandemia era un problema pues significativo. Entonces aquí vemos que el principal motivo es que pues tienen que dedicarse a ya sea quehaceres domésticos o de cuidados. Y ahora ya estuvimos con una visión general del mercado laboral y ahora vamos Voy a hacer una específicamente sugerencia, Brenda. Sí. Como ya diste muchísima información, en lugar de esperarnos que hasta el final hagan preguntas, a ver si ya desde ahorita alguien quisiera preguntar, porque es muchísima información. Sí, no sé si Nayeli pueda ayudarnos Sí, con las preguntas. Ajá. tengo aquí ya algunos comentarios, si me permiten, porque se va moviendo la pantallita, pero bueno, son más como comentarios respecto a este dato, ¿no? Ujú. Alejandro Montaño comenta que las mujeres entran más tarde al mercado laboral asalariado porque entran a trabajar más, ¿no? Y los hombres, que a las mismas edades, ¿no? María Arendira Reyes dice que en la calle se encuentran niños y niñas también trabajando, ¿no? Pero se está armando como un debate bastante interesante aquí de la cuestión de estos trabajos de cuidado y del hogar. Y pues sí, que sería bueno tal vez si alguien quiera alzar manita ahorita y hacer como esta interpelación, porque varios y varias han comentado pues esta situación, ¿no? De que las mujeres pues al mismo tiempo que tienen que salir a casa para trabajar, pues tienen a su cargo todavía los trabajos de cuidado y el trabajo del hogar, ¿no? Entonces, abriré aquí, Ujú. porque preguntas como tal no hay, pero sí hay bastantes comentarios al respecto. Adelante, Alejandro Montaño. Muy bien. Con respecto a esto de las edades de ingreso al mercado laboral, no creo que sea solamente una cuestión de que las mujeres entran más tarde, sino que entran más tarde al mercado laboral asalariado, porque trabajo como tal, bueno, pues las labores de cuidados desde pequeñas se les encarga a las mujeres, ¿no? Sobre todo aquí en los Altos de Chiapas, en las comunidades indígenas, las niñas terminan su infancia cuando pueden cargar al menor de sus hermanitos, ¿no? Y entonces ahí asumen una serie de labores de cuidados que no son remuneradas, pero que implican trabajo, que implican actividad. Y claro que no están siendo visibilizadas porque cuidar al hermanito no es un trabajo económicamente mensurable. Sí, exactamente. Ya creo que Alejandro llegó justamente al punto. Lo vamos a ver todavía más desarrollado más adelante. Ay, permítanme, porque pasó una ambulancia justo enfrente, pero ya. Sí, justamente lo vamos a ver incluso, pues esta gran problemática de que no se reconoce el trabajo del hogar ni de cuidados, entonces por lo mismo no se le asigna valor económico. Y eso es uno de los problemas también. Y pues al mismo tiempo, si un hombre en el mercado informal puede acceder a salarios relativamente más altos, pues entonces si alguien en la casa tiene que empezar a trabajar, pues seguramente se le va a asignar eso a un hombre, mientras que a las mujeres se les va a seguir asignando que ya sea como bien menciona, el cuidado del hermanito o en general, pues todas estas actividades que son tan necesarias para que una casa funcione y asimismo para que pues todas las personas de un hogar también puedan incorporarse a la vida económica, pública, política en general, pues antes de eso tienen que pasar muchas cosas en la casa. Tiene que haber comida, tiene que haber cuidados, tiene que haber limpieza y demás, muchas labores que al final se le terminan cargando a las mujeres. Y es ahí donde está en mayor proporción del problema, más que como tal, por ejemplo, la edad. Porque si aquí vemos es prácticamente pues el doble de proporción de los hombres que sí trabajan o buscan trabajo que las mujeres. Entonces, realmente es una problemática de un tamaño considerable y sobre todo lo que eso podría significar para nuestro país, poder tener a esta proporción que estamos perdiendo de las mujeres en el mercado laboral y aparte de que ellas pues puedan tener mayores libertades de opciones, ¿no? Si
si hay, lo vamos a igual a discutir más adelante, pero si hay, por ejemplo, una oferta de cuidados que permita que elijan si ellas se quedan cuidando a las personas que lo requieran en el hogar o si asisten a una institución pública, entonces ahí también tienen más libertades de elección y lo vamos a seguir viendo. Pero entonces, ahorita estamos viendo que tenemos esta brecha entre los salarios y parte de ella se explica, bueno, todo se explica por los roles que nos asignan a las mujeres, pero parte de eso es porque unas ni siquiera pueden salir y otras que cuando lo hacen y cuando sí salen a trabajar, es mucho más fácil que se empleen en un empleo informal, que al final también conlleva pues salarios más bajos. Sí, al respecto, ya vi la manita alzada de alguien más, pero quería retomar en el chat el comentario de María Heréndira, que comenta esto de que el matrimonio también pues, es un factor importante, ¿no? Para determinar quiénes estamos y cómo estamos en el mercado laboral, ¿no? Y después hace otro comentario que me parece interesante, que por eso también las mujeres, pues muchas veces tienen estas opciones de ventas por catálogo o trabajan en casa para poder pues ahora sí que hacer malabares con esta vida extradoméstica y la vida doméstica. Y tenemos a GC con la mano alzada, le damos voz para que participe. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Corso y tengo apagada mi cámara porque si no se me corta la señal, o uso una cosa o uso otra. Mi duda es, en el chat yo puse la pregunta al inicio de la plática de la maestra Brenda, de a qué se debe que los hombres, o sea, que con ellos no sea tan estricta y tan estricto el límite de edad para ingresar al campo laboral a comparación de las mujeres. Algunos otros docentes compartieron sus respuestas, pero me gustaría también saber la opinión de la ponente. ¿Te refieres a cuando estábamos viendo la infografía de que se pedían perfiles de mujeres más jóvenes o a Sí. que los hombres... Sí, pues creo que eso también viene muy relacionado, por ejemplo, a que piden la fotografía, a que gran parte de esos estereotipos también es que si quieren a una mujer que se dedique a algo de servicios, pues entonces también entran prejuicios y estereotipos físicos, de edad, como, o antes de que sea mamá, por ejemplo, ¿no? De que piden, si ya sienten que va a estar cerca de, como ya mencionaban, del matrimonio, pues entonces creo que puede ser menos atractivo para los empleadores y es donde entra como esta discriminación y que es uno también de los grandes problemas. Y ya que lo dicen, que mencionaron el matrimonio, pues el problema no es como tal el matrimonio, sino los roles que se van asignando ya dentro de la pareja, ¿no? Entonces, eso también es algo, está dentro de las propuestas que van a ver al final, pero también es importante eso, como cambiar ese paradigma de qué es lo que tendría que hacer una mujer en un matrimonio y el hombre, ¿no? Porque tendría que ser algo más compartido que totalmente dividido hacia las mujeres tal cosa y para las mujeres otra cosa, ¿no? Ok, gracias. Bueno, pues, ¿te parece si continuamos? Sí, perfecto. Entonces, ahora que ya vamos a hablar específicamente de los trabajos formales, pues ahí ya nada más para recapitular, tenemos 4 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en empleos formales, lo cual es una minoría que definitivamente hacen falta esfuerzos para que pues sean más. Y ahí las ventajas es que las personas que se encuentran en un empleo formal pues tienen seguro de desempleo, ahorro para el retiro y también acceso a servicios de salud como en el IMSS, ISSSTE o cualquier otra institución a la que estén afiliados. Y ahí el problema es que, bueno, nosotras usamos para monitorear el mercado, el empleo formal a los puestos afiliados ante el IMSS, porque representan más del 82% de los empleos formales. Entonces ya cuando monitoreamos cómo se comportan en específico estos empleos, pues nos damos una idea de cómo se está comportando el mercado formal. Y ahí, como ya hemos escuchado, ya se
se superó el nivel prepandemia, pero no debería ser simplemente ese el objetivo, sino que deberíamos seguir generando empleos para todos los estudiantes o jóvenes que ya buscan incorporarse al mercado formal. Y aquí estamos viendo un estancamiento en los últimos meses en los que no se están generando los empleos formales necesarios para ir pues incorporando a todas las personas que estamos buscando incorporarse, y entonces ahí lo que vemos también es que tenemos que analizar cómo venía la tendencia, que tampoco era óptima. Antes de la pandemia el mercado laboral mexicano definitivamente no estaba en condiciones óptimas tampoco, y aún así nos costó trabajo, nos sigue costando trabajo recuperarnos, en algunos aspectos todavía no lo hacemos, pero también si vemos la tendencia que traía, pues ahorita estaríamos con 1 millón de puestos de trabajo todavía por debajo de donde debería o donde estaríamos si no hubiera existido la pandemia. Entonces, a nosotros monitoreamos la generación de puestos formales con un semáforo económico, le llamamos, y aquí vemos que en lo que va del año, hasta julio se crearon 459,000 empleos formales, un poco más, pero esto sigue siendo rojo, o sea, absolutamente insuficiente para la meta que sería que al menos se creen 100,000 nuevos puestos al mes. Entonces, definitivamente hacen falta esfuerzos en el mercado formal, pero específicamente cuando ya vemos la estadística por género, pues vemos que el semáforo de empleo formal para las mujeres, desde que tenemos registro, está en rojo. No hemos creado los suficientes empleos por ese lado, pero cuando analizamos la brecha, pues vemos que sí se ha reducido un poco, pero tal vez no lo suficiente para todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Tenemos datos desde el 98, y en todos estos años se ha reducido la brecha, pero actualmente todavía por cada 100 hombres que están registrados en un puesto ante el IMSS, solamente hay 64 mujeres. En el 98, o simplemente al inicio de este pues, siglo, estaba una relación de 2-1 con 50 mujeres por cada 100 hombres. Sí se ha acortado la brecha, pero sigue siendo pronunciada, y definitivamente hacen falta esfuerzos para que esta reducción pueda ser pues más significativa. Aquí estamos viendo la desagregación por estado. Como les decía, generalmente tratamos de desagregar tanto por sexo como por estado para ver cómo se están comportando las cosas en nuestro país. Y ahí vemos que, por ejemplo, mientras que la Ciudad de México se tiene la menor brecha, aunque sigue siendo significativa, de más de alrededor de 74 mujeres por cada 100 hombres. En Tabasco, por ejemplo, es la mayor brecha, y ahí tenemos 38 mujeres por cada 100 hombres. Esto es realmente preocupante, porque vemos también, sobre todo después en la recuperación por la pandemia, vimos que se estaban creando muchos empleos en Tabasco por inversión pública que se está haciendo en el sector energético, por ejemplo, pero al mismo tiempo vemos que no se está cuidando que esos esfuerzos se vean reflejados tanto para hombres como para mujeres, porque vemos que está siendo más bien desigualador ese crecimiento. Han presentado el de los mayores crecimientos, pero pues no ha sido igualitario entre hombres y mujeres. Y ya que hablamos ahora del lado formal, vamos a hablar de los empleos informales, que es donde, como les comentaba, está realmente la mayoría tanto en general de los mexicanos como cuando hablamos de las mujeres. 6 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en un empleo informal. Y aquí el problema es que no hay un vínculo laboral reconocido. Ya puede ser una empresa formal, pero sin estar registrados o sin el vínculo laboral. Y también aquí encontramos, por ejemplo, trabajos domésticos no protegidos, pero que sí sean remunerados. Y es una de las grandes problemáticas de nuestro país, pero cuando desagregamos por sexo, vemos que también es significativamente mayor para las mujeres. Aquí estamos viendo datos de la población ocupada no agropecuaria. Por motivos de análisis, optamos por usar la no agropecuaria generalmente para que no influyan temas de estacionalidad, pero pues podemos ver que aquí hay una brecha de más de 5 puntos porcentuales entre las mujeres y hombres que se encuentran en situación de informalidad laboral. Entonces,
pues allá cuando vemos que esto conlleva menor productividad, pero también menores ingresos, pues nos damos cuenta de otro problema que viene. Y es que también está muy relacionada la informalidad laboral con la pobreza laboral. Nosotras también monitoreamos el indicador de pobreza laboral trimestralmente y se refiere a aquellos hogares que no pueden acceder a una canasta básica alimentaria para todos los miembros de su hogar con el ingreso laboral que tienen en el mismo. Entonces, ahí estamos viendo una importante relación entre la informalidad y la pobreza laboral. Y, permítame, aquí vamos con la pobreza laboral por sexo. Ahí también, no es sorpresa ya con todos los datos que hemos visto, pero pues también es mayor la proporción de mujeres que se encuentran en pobreza laboral que los hombres. A nivel nacional estamos en 38.3%, o sea que casi el 40% de la población no puede acceder a una canasta alimentaria básica para todos los miembros de un hogar, lo cual también es alarmante, pero ya también cuando vemos que es mucho más pronunciado para las mujeres, pues nos damos cuenta de cómo afectan estas problemáticas de las que estamos hablando, ¿no? También, obviamente, en la calidad de vida y en lo que podemos acceder a lo largo de nuestra vida. Aquí la estadística es que por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 111.5 mujeres en esa situación. Aquí está esa brecha, no, esa es la brecha de informalidad, ¿verdad? Sí, está ordenada la informalidad por mayor brecha a menor brecha. Entonces ahí podemos ver cómo, aunque sí hay, creo que 3 estados que tienen una menor proporción de hombres en informalidad, o sea que la brecha es inexistente, pues en la mayoría de los estados sí se observa una brecha de mayor informalidad para las mujeres. Y lo mismo, y bueno, mucho más pronunciado en la pobreza laboral, porque ahí sí en todos los estados de nuestro país hay más mujeres, hay una mayor proporción de mujeres en pobreza laboral que hombres. La mayor brecha es en el estado de Baja California Sur y la menor es en Guerrero. Aquí podemos ver que están hasta abajo, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pero el problema es que también son de los estados que tienen las mayores proporciones de su población en pobreza laboral. Entonces, más bien significa que la brecha que sea más pequeña significa que es más generalizada la pobreza. Ustedes podrán decirme más al respecto, pero en general, pues es un problema que afecta en mayor proporción a las mujeres y se ve que cuando hay crecimiento o menor pobreza, por ejemplo, en los estados aquí de más arriba, pues se dejan atrás a las mujeres porque hay una mayor proporción de mujeres en pobreza laboral. Por ejemplo, en Baja California Sur son prácticamente 120 mujeres por cada 100 hombres en esa situación. Entonces, esos son los datos iniciales y ahora nos vamos con la pregunta 2 de cuáles son las causas. Pero pues antes igual si quieren podemos hacer la pausa tantito para ver que todo bien y si tienen cualquier comentario. Sí, pues ya hay algunos comentarios acá en el chat. María Aréndida Reyes García pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos respecto de las situaciones presentadas en las estadísticas mostradas? ¿No? Por acá también está el comentario de si habrá información comparativa respecto a la incorporación de la mujer al mercado laboral respecto al norte con relación al sur, con ingresos y sin ingresos, ¿no? En ese sentido. Lisette Tibavisco también pregunta, ¿el acceso a la educación superior podría influir también en esta problemática, teniendo en cuenta que las ofertas educativas de las universidades también están limitadas por género? Por ejemplo, algunas de las escuelas normales van dirigidas solo para la formación de las mujeres o estigmatizar a las mujeres que estudian alguna carrera de ingeniería, ¿no? Sí. Esa es una de las preguntas que tenemos. Y pues por parte de esta última pregunta, definitivamente, así como ya destacamos algunas de las causas que ahorita vamos a ver con mayor detalle, y una que me faltó y que pues ya hemos observado, es pues esos estereotipos de, por ejemplo, estigmatización de mujeres en ciertas carreras o
o acceso a ciertas otras carreras que sí se relaciona mucho, por ejemplo, con lo que veíamos de la infografía de las vacantes, que simplemente cuando son carreras que asociamos normalmente como a características más femeninas, a veces son menos, menos pagadas o se ven este tipo de estigmas o discriminación. Y cuando hablamos, me hicieron la pregunta al principio de qué hacemos, ¿no? Y entonces creo que ahorita que veamos las causas, creo que de ahí pueden venir las acciones que podemos pensar de qué se puede hacer, ¿no? Porque como este árbol de problemas y soluciones, que primero veamos las causas para que poder pensar en propuestas de política pública que ataquen esas diferentes causas. Y cuando hablamos de norte y sur, que preguntaban que cómo se podía, que si se podía monitorear la incorporación de las mujeres, ¿no? Pues nosotras tenemos desagregado, por ejemplo, la informalidad, que ya vimos que, de hecho, creo que incluso no se puede ver como el mapa de las brechas por sexo, pero sí se puede analizar. em, pues los datos de cada estado, lo pueden ver también en nuestra página, tenemos los mapas, estará un mapa para mujeres, un mapa para hombres, y se puede ir más o menos comparando. Y, y sí, o sea, lo que ahora tenemos claro es esa segregación, sobre todo en las que, en donde hay mayor crecimiento o menor pobreza, es donde vemos muchas veces mayores brechas también. Em, entonces, eso es un poco de lo que vemos. Obviamente se puede seguir haciendo pues análisis de diferentes datos y regionales, pero en esencia esas son cómo se ve nuestro país, un poco el panorama a grandes rasgos, y ahora que veamos las causas, pues también podremos ir pensando entre todas en soluciones, ¿no? Sí. Bueno, respecto a esto último que decías, que tiene que ver también con este mapeo norte-sur, me gustaría leer el comentario de María Cruz, que dice que también es importante incorporar el concepto de ingresos no monetarios como parte de la economía, sobre todo desde una mirada de género y territorio, ¿no? Que nos permite ver también y hacer cruzamientos sobre estas disputas que hay en los espacios, ¿no? Porque indudablemente los datos numéricos que se arrojan con las estadísticas están relacionadas con estos datos que son más cualitativos y que tienen que ver con las disputas de los espacios, ¿no? Quería hacer ese comentario. Sí, claro que sí. Y bueno, entonces vamos un poco a hablar de posibles causas que ya hemos mencionado, otras, pero pues destacaría primero, como ya mencionamos, el mayor número de horas que las mujeres dedicamos a labores no remunerados dentro del hogar. Aquí pues vemos que ya hablamos, ¿no? De cómo es tan fundamental estos trabajos que aunque al final no sean remunerados, pues toda economía los requiere, todo hogar los requiere. Y entonces, si estamos pensando en mujeres que, por ejemplo, que trabajan, pues sería que enfrentan una jornada laboral doble, porque aparte de su trabajo formal, informal, pero de mercado que esté contabilizado, remunerado, en promedio, las mujeres dedican 43 horas semanales, mientras que los hombres dedican 18 horas semanales a este tipo de labores del hogar y de cuidados. Entonces, las mujeres le dedicamos alrededor del doble al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados. Y pues ya, si pensamos en las mujeres no ocupadas, pues eso también representa un obstáculo muy importante para buscar y para conseguir empleo remunerado. Aquí, por ejemplo, el INEGI sí saca anualmente una contabilización de cuál es el valor económico total del trabajo no remunerado en los hogares. Muy del primer comentario que tuvimos, que, que sí, justamente no tiene una remuneración, pero claro que genera valor en nuestra economía y claro que es trabajo porque pues simplemente si no pudiéramos hacerlo o si no pudiera hacerlo alguien en nuestro hogar, pues pagaríamos porque lo realizaran, ¿no? Por ejemplo, una comida que así como la puedes preparar en tu casa, pues también puedes pagar porque te la preparen. Entonces, claro que tiene valor y eso
equivaldría en 2020 a alrededor del 27.6% del PIB, lo cual es una proporción enorme, o sea, un cuarto de toda la producción del país. Y se tuvo un importante incremento de 4.7 puntos del PIB respecto a 2019 por la pandemia. Entonces, claro que con todo lo que conllevó la pandemia, principalmente el cierre de escuelas y demás, pues se tuvo que tener mucho más pues labores no remunerados en los hogares. Y de esas proporciones, las mujeres aportan 2.7 veces más de valor económico que los hombres en actividades domésticas y de cuidados. Otra causa es lo que ya mencionábamos del trabajo informal. Muchas mujeres se emplean en trabajos informales, también lo que ya mencionaban de, por ejemplo, los catálogos y todo ese tipo de actividades en los que pues encontramos mayor flexibilidad para que al mismo tiempo podamos cumplir con roles familiares y de crianza. Pero al mismo tiempo es el problema que ya venimos hablando, que también enfrentan esas mujeres pues mayor riesgo y vulnerabilidad frente a despidos injustificados o en general no se tiene acceso a la seguridad social y en caso de enfermar pues no se tiene tampoco, en general servicios de salud y tampoco se tiene acceso a guarderías y pues tienen acceso a ingresos promedio menores. Y otra causa, otra problemática es que también a lo largo de nuestra vida laboral es menos probable que una mujer acceda a posiciones de alto mando, porque pues no existen un sistema de cuidado universal o en general servicios de cuidado que nos ayuden a tener esa opción de tener ese desarrollo profesional. Entonces las mujeres no tienen las mismas circunstancias que los hombres para poderse desarrollar profesionalmente. Y aquí también se le suman a las causas, como ya hablamos, estereotipos, que todo viene en general, y discriminación, pero todo viene en general de estos roles que se asignan simplemente por ser mujeres. Entonces, ahora vamos a hablar de un poco de qué podemos hacer. Por ejemplo, obviamente no son las soluciones definitivas y las únicas que existan, pero son algunas ideas que trabajamos. Por ejemplo, la oferta de cuidados pública y gratuita, ir desarrollando, trabajar en una nueva cultura de trabajo, así como regular el trabajo doméstico remunerado, porque pues la mayoría de las personas trabajadoras del hogar remuneradas son mujeres, creo que más del 90%, entonces definitivamente regular el trabajo doméstico remunerado puede ser una medida para disminuir estas brechas, así como repartir el trabajo del hogar de manera más equitativa. Entonces, cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados o en general, lo que queremos es una oferta de cuidados pública y gratuita en nuestro país, porque en México estos servicios son muy limitados y sobre todo desde que se canceló el programa de estancias infantiles, pues se vio afectado, pues principalmente las oportunidades de las mujeres, porque aunque les transfieran dinero directo, no se tienen los mismos beneficios que se pueden tener con un sistema de cuidados. Y pues en general no tenemos los incentivos para que las mujeres, para que las empresas en general inviertan en guarderías y entonces esas transferencias en efectivo de las que les digo no generan el mismo valor. Y y aquí lo importante también de pensar, como en términos macroeconómicos, porque muchas veces creemos que es simplemente porque las mujeres queremos o para beneficiar a las mujeres a costa de los hombres o algo así. Hemos recibido comentarios de muchos tipos, pero en general aquí lo importante es que este tipo de acciones tienen beneficios para todas las personas en una economía o en general de una sociedad, porque las guarderías no, aparte crean empleos para quienes van a trabajar en ellas, pero también permiten que más mujeres tengan una ocupación remunerada y ya se imaginan que cuando más mujeres pueden acceder al mercado laboral, pues también hay mayor crecimiento económico, mayores posibilidades de recaudación de impuestos, por ejemplo, y por lo mismo se pueden
se puede tener mayor gasto social, o sea, es todo un círculo virtuoso el tener pues una mayor participación femenina en el mercado laboral. Pero también una de las mayores características de por qué es tan importante tener un sistema nacional de cuidados es porque no tenerlo hace una sociedad más desigual en las oportunidades. Sobre todo, por ejemplo, esta es también parte de una infografía que tenemos eh, basándonos en un estudio de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que justamente lo que pueden ver en la gráfica es si una mujer empieza en el quintil más bajo de ingresos, entonces, ¿a dónde puede acceder a lo largo de su vida? Según la presencia de centros de cuidado infantil. Entonces, sin centros de cuidado infantil, que son los morados, pues el 68% se queda en el mismo quintil en el que estaba. Pero pues si ven las rayas verdes comparadas con las moradas, pueden ver que con al menos un centro de cuidado infantil, la movilidad social, o sea, qué tanto pueden avanzar a los mayores quintiles de ingresos se incrementa de manera muy significativa. Entonces también es una medida que contribuye a tener una sociedad un poco más igualitaria en estos términos sociales, no solo entre géneros. Entonces, aquí también destacamos algunos puntos de por qué tiene tantos beneficios un sistema nacional de cuidados, más allá, por ejemplo, de simplemente lo económico o más allá de simplemente mayor participación, pues también se tienen mayores oportunidades de desarrollo y de bienestar infantil y de general de las personas cuidadas, no solo de las cuidadoras, generan bienestar para otras personas, reduce la exposición de la violencia familiar y de género y puede frenar consecuencias sobre las niñas. También facilitan las oportunidades de elección, lo que les decía, tener esta mayor libertad de decidir y al tener esta menor sobrecarga de trabajo remunerado. Entonces, otro punto es que también se promueve esta autonomía, empoderamiento y las posibilidades de las mujeres. Y finalmente también propician mejores oportunidades para las personas que laboran de forma remunerada dentro de la economía del cuidado, porque si reconocemos la economía del cuidado como una economía, pues desde ahí también se pueden tener pues mayores ingresos para esas personas. Asimismo, como les decía, es importante tener estos esquemas más flexibles para que las mujeres podamos tener mayor flexibilidad, mayor disponibilidad, pero también los hombres así se pueden involucrar más. Por ejemplo, ahora con la pandemia vimos los beneficios del teletrabajo, que así podemos, más mujeres, por ejemplo, pero también los hombres, involucrarse en las tareas del hogar al mismo tiempo que son productivos en su trabajo. Entonces, esto también incentivaría a las mujeres a participar en el mercado laboral, pero a que los hombres también realicen labores de cuidados. También lo que ya mencionábamos de que es muy importante brindar seguridad social y prestaciones a las trabajadoras del hogar. Entonces, pues la importancia de regularizar esta actividad, ¿no? La mayoría de ellas son mujeres, pero también tienen que cuidar posteriormente en su casa a más personas o en general tienen esta doble jornada laboral muchas veces. Entonces, pues hay que reconocerlo como trabajo y regularizarlo. Y ya como en esta parte más social y que también está muy en nuestras manos es, por ejemplo, solicitar que las licencias de paternidad sean obligatorias y de mayor duración, porque simplemente si son mayores las licencias de maternidad que de paternidad, pues ya se está reconociendo que se le va a dar mayor carga a las mujeres desde un principio. Y pues esta promoción de una cultura laboral en la que los hombres también tengan derecho a ausentarse por motivos de cuidado, porque muchas veces simplemente se le permite a las mujeres tener estos permisos o con mayor facilidad y entonces eso hace también que los hombres se involucren menos. Entonces, por eso esta importancia de repartir la carga de trabajo, de cuidados de manera más equitativa y pues empezando por mayor involucramiento de parte de los hombres y que más mujeres así se puedan incorporar al mercado laboral. Y
ya nada más, pues cerrando, recordarles que toda esta información la pueden encontrar en mexicocomovamos.mx y dentro de nuestro sitio también tenemos un micrositio especializado en datos desagregados por género. Entonces, por ejemplo, estas infografías que veían y en general está en este micrositio. Y actualizamos los datos y los indicadores de manera, pues cada que los actualiza el INEGI, muchos de ellos es de manera trimestral. Por ejemplo, la pobreza laboral, que sí es más limitada, como decían, pues no estamos viendo muchos aspectos, por ejemplo, no monetarios, que también son parte de la pobreza, la cual es un fenómeno multidimensional como lo define el Coneval, pero al mismo tiempo esa complejidad también lo hace más complejo de medir por ejemplo, las mediciones de la pobreza multidimensional que hace el Coneval son cada 2 años, entonces pues eso limita mucho el análisis. Y en cambio, cuando simplemente lo vemos como pobreza laboral, o sea, el análisis se centra en el ingreso laboral y no incluye transferencias monetarias o no incluye remesas, por ejemplo, entonces ese análisis es más, puede ser más recurrente, ese es de manera trimestral y nos damos una buena idea de cómo se está comportando ese fenómeno. Entonces, pues toda esa información, como les digo, la pueden encontrar en nuestra página y pues abrimos ahora sí para hablar de preguntas y mayores comentarios. Gracias, Brenda. Pues ya hay algunas preguntas acá en el chat. Sobre todo me gustaría como abrir también micrófono ahorita para un comentario que hace aquí Carlos Miranda. Y ahora sí que pasar la bola también a quienes están detrás de la cámara, que no es Brenda Flores, sino son quienes estamos frente a grupos, ¿no? Porque él dice, frente a estos escenarios tan desiguales, ¿qué nos toca hacer a las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, pone ahí como esta reflexión de, bueno, si estamos viendo ahora los números que tú nos traes que hacen referencia a estas desigualdades, ¿qué nos tocaría hacer a quienes estamos en las universidades al respecto, ¿no? Y tenemos otras preguntas por acá. Si sabes de estadísticas de deudoras a la banca o a otras instituciones de préstamo derivado de los bajos salarios asignados a las mujeres, ¿no? Que esta pregunta la hace María Heréndira Reyes. Si hay alguna estadística al respecto. Karina González Pérez pregunta también si habrá algún estudio acerca de la productividad y los desempeños mostrados en diversos espacios laborales, formales e informales, tanto en hombres como en mujeres. Desconozco si hay los estudios. Ay, estoy escuchando mucho eco. ¿Hola? Ya. No, sí se escucha mucho eco, ¿verdad? Sí, creo que tienes activado micrófono en otra sesión. Aprovecho en lo que Brenda corrige su sonido. Parte de lo que hemos estado viendo es cómo ninguna de las disciplinas está diseñada no solo para enseñarse con perspectiva de género, sino que los planes y programas no tienen esta perspectiva. Es algo que paralelamente investigadoras fundamentalmente de todas las disciplinas vamos haciendo el esfuerzo por encontrar estos datos, pero no es lo común que en planes y programas ya existe esta perspectiva de género y por eso es tan importante este curso de inducción que están tomando, porque sería el primer paso dentro de la UNACH. Yo quiero como chiapaneca que la UNACH sea la primera universidad que tenga perspectiva de género en todas sus carreras. Y economía, como lo estamos viendo, es algo fundamental porque te cambia la visión completa de cómo es el día a día en las aportaciones económicas. Gracias, Brenda. Sí, exacto, pues esa creo que es una pregunta muy interesante cuando preguntaron que qué podían hacer desde la educación superior. Creo que, primero podríamos pensar, por ejemplo, qué mayores beneficios o como espacios se le están brindando a las mujeres en diferencia de los hombres, o por ejemplo, qué duración tienen las licencias de paternidad. ¿Y qué duración tienen las licencias de maternidad? ¿Realmente están equilibradas o se están
las mujeres que tienen acceso, o en general los padres tienen acceso a guarderías, por ejemplo, a estancias para sus hijos para poder contar con mayor tiempo disponible para realizar sus actividades, ¿no? No sé qué otras acciones se les vayan ocurriendo a ustedes que están pues obviamente mucho más involucrados, pero no sé, irnos cuestionando ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, pues a mí me gustaría también como que abriéramos micrófono porque hay comentarios, creo que hay interpelaciones ahí con esta cuestión de cuidados, ¿no? Pero bueno, pensaba que una de las cosas también que nos toca a quienes estamos frente a estos grupos y universidades es la cuestión de desestereotipar ciertos espacios educativos, ¿no? Estadísticamente hay áreas de las ciencias exactas que siguen siendo mayoritariamente, hay presencia de hombres, ¿no? Aun cuando a veces se ve que la productividad de las mujeres puede llegar a ser mayor que la de los hombres, pero siguen siendo áreas masculinizadas, ¿no? Y hay áreas muy feminizadas como la cuestión de pedagogía. Entonces, empezar a cuestionar esto, que ayuda también desde lo que comentaba la doctora Leticia Bonifaz, de incluir pues buscar a estas autoras, a estas mujeres que están en las áreas y que han dado pues nuevos enfoques y nuevos números para estas disciplinas, incluirlas en los planes de estudio. Pero bueno, si les parece, yo dejaría como abierta ahorita micrófonos para ver si alguien se anima como a participar en lo que vamos leyendo aquí más mensajillos que hay y ubico algunas otras preguntas que estaban. Sí, creo que Patricia Coello tiene comentarios interesantes, solo que no alcancé a leerlo completo, pero no sé si quiera ella Sí. decirlo en voz alta o simplemente que tú leas su... Hola, lo que pasa, bueno, es que habían preguntado si había estudios con respecto a, digamos, la productividad entre hombres y mujeres. Bueno, aquí hay un escrito de Noemí Wassman que habla de esto y estoy tratando de ponerles el PDF, pero mis limitaciones tecnológicas no me lo permiten. Pero sí hay, o sea, puse esto respondiendo a la pregunta de esta persona. Esto es una parte de un artículo que escribí sobre la expulsión de las mujeres de la ciencia y el devenir de la subalternidad científica. Y bueno, puse esto para responder lo que preguntaban si había algunos estudios. Ella reporta que sí hay estudios y que las mujeres tienen que ser el doble de buenas o hacer el doble de trabajo para que se les considere a la par, ya no digamos superior, o sea, no, a la par, ya más o menos como para que se les tome en cuenta. Sí, exactamente. Ustedes lo podrán ver también mucho en la parte docente de muchas veces las evaluaciones entre profesores y profesoras pueden ser diferentes, como que incluso los alumnos muchas veces tienen estereotipos respecto a maestras o a maestros. Y sí, pues ya bien lo decía Nacheli, de la importancia de desestereotipar y que también es algo que empieza pues desde nuestros hogares, ¿no? Entonces creo que es algo de lo que puede servir mucho pues todos los cursos que están tomando, que pues para irnos replanteando cosas que hasta ahora simplemente dábamos por sentadas, ¿no? Ahora Carlos Miranda tiene también la mano levantada. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación tan completa y que nos deja muchas inquietudes, ¿no? Mucho para la reflexión. Yo quisiera nada más comentar un poco. Nosotros en la UNACH tenemos un grupo de trabajo con hombres y desde ahí estamos queriendo colocar temas y despertar conciencias. Todas las estadísticas, me parece que atrás de los resultados de las disminuciones de las brechas, aunque todavía queda mucho de desigualdad, pues es producto de los logros de la lucha feminista, desde luego, ¿no? Es producto de los logros de las mujeres, no es resultado de adquirir conciencia de los hombres o de el debilitamiento del sistema patriarcal. Ahí creo que hay un camino muy grande y
y ya urgente de atender a propósito de esto del sistema de los cuidados, porque hay como una situación que se nos exige a los hombres, casi al final del camino, digamos, el asunto de los cuidados, cuando este sistema patriarcal no nos lo incentiva desde chavitos, ¿no? Así como nos roban o nos coartan el asunto que es tan común comentar de las emociones en los hombres, también nos roban esta posibilidad de los cuidados. Y ahora, como digo, a esta parte, ahí está exigibilidad, cuando ni siquiera nos enseñan a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, creo que se sigue haciendo evidente el fortalecer e impulsar cada vez con mayor, de manera más explícita, digamos, el trabajo con los hombres. Hemos estado muy ausentes y ya, para poder acelerar estas disminuciones de las brechas, creo que ese trabajo que hagamos con hombres será fundamental. Pero un trabajo, nosotros aquí llamamos de masculinidades disidentes, que logremos concientizar y hacer que los hombres seamos disidentes al patriarcado. No solamente el asunto de llegar a la igualdad de género, sino lograr la conciencia de que los hombres también seamos disidentes a un sistema que también nos lastima, nos priva, nos oprime, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es una reflexión que a mí me dejas, ver cómo seguimos siendo espectadores de una lucha por conseguir una igualdad que nace en muchos del patriarcado, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Y justamente puse ahorita esta diapositiva porque creo que refleja, bueno, lo importante para nosotras de hablar con datos es que estos datos también puedan pues servir para que cuenten sus propias historias, tanto mujeres como hombres, ¿no? Yo creo que durante toda la plática y al ver todas las gráficas, muchas mujeres pues se vieron identificadas y ya le pusieron dato, número o visualización a algo que han vivido por mucho tiempo, pero también para los hombres, por ejemplo, este porcentaje del 76.17%, que incluso es ahorita un poco más bajo que hace unos 20 años, pero es también más alto que para el resto de la mayoría de los países. Entonces, definitivamente eso también le está conllevando mayores exigencias económicas muchas veces para los hombres, de que todas estas cargas de que el proveedor y que en general, pues, más estereotipos y más roles de los que hemos seguido hablando. Y qué importante que este tipo de información pues también la escuchen pues hombres que estén abiertos a cambiar estos paradigmas, ¿no? Ahora veo a Juliana. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo sí quisiera retomar el comentario de la doctora Bonifaz. Este curso creo que pues nos está abriendo la posibilidad de debatir en esta perspectiva de género que hemos hecho a un lado en algunos casos y que a partir de estas sesiones nos permite un poco pensar y repensar cómo vamos a trabajar en la universidad para poder aplicar este conocimiento, sobre todo en los planes de estudio, porque es, digamos, la parte que nos toca como profesores, ver cómo vamos a incidir en la formación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que aquí, a partir de estas posibilidades que nos da estar aquí en estas sesiones, pues es reformular nuestra política universitaria en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo tendríamos que entrarle para poder abordar este tema en nuestros programas de estudio? Hace rato la doctora Bonifaz decía,
tenemos que hacerlo por lograr tener una mejor universidad en el estado o tal vez en el país, que bueno, pues ¿por qué no aspirarlo a esto? Que nuestros programas tengan la perspectiva de género, que todos los programas lo tuvieran. Y yo creo que es ahí donde está el punto de reflexión, o sea, ¿cómo lo podríamos lograr? Y yo creo que esa es una pregunta que nos debemos de llevar todos y que tal vez el jueves podríamos un poco decir, bueno, en estos 2 días yo pensé que podríamos entrarle por aquí o por acá y que pudiéramos de alguna manera proponer qué es lo que podríamos hacer para nuestra universidad, para nuestros jóvenes, cómo podríamos incidir en toda esta reflexión que se está haciendo, que es muy buena, que las estadísticas nos ayudan a ubicar el problema, pero aquí también se trata de poder aterrizarlo a nuestra realidad. Y creo que eso es un compromiso que todos estamos, o los que estamos aquí al menos, estamos pensando en ello. Gracias. Gracias, Juliana. Está Aida Carmina Montesinos también. Quiero contestar algo de lo que dijiste, Juliana. Se me hace que es muy importante pensar en nuestra universidad, pero al final hay que pensar en la sociedad chiapaneca. Entonces, ¿qué veo yo desde mi disciplina, que es el derecho? Que se le pide a los jueces y abogados que juzguen con perspectiva de género cuando no se les dio perspectiva de género durante toda la carrera. Y entonces, ¿cómo vas a tener una visión, ya siendo profesional de cualquiera de las carreras, si no conociste durante tu formación, que son 4 o 5 años, estos temas? Por eso es tan importante este cambio en los planes y programas de estudio. ¿Cómo te pido ya un profesional hecho y derecho que cambies cuando tu momento de cambiar y de formarte estuvo en la universidad? En Chiapas tenemos además el reto de nuestras comunidades indígenas, porque la perspectiva de género también se puede ir agregando una serie de circunstancias distintas por cómo funciona la economía en las comunidades tzotziles, tzeltales. Ahorita está aquí María Cruz como oyente, que ha trabajado tanto ella los temas directos de qué pasa cuando se van empoderando las mujeres en las comunidades indígenas. Y hemos notado grandes diferencias mientras más alejado esté. Por ejemplo, la zona Tojolabal tiene contrastes con la zona Tzotzil y Tzeltal cercana a San Cristóbal. En fin, el reto que tenemos es la universidad, pero también es qué va a pasar con Chiapas. ¿Qué tanto esta nueva perspectiva también va a ayudar a que salgamos de este atraso ancestral en el que nos encontramos en muchas de las tablas que miden proyecciones de distinto tipo, no solo de la economía chiapaneca, sino de los índices de desarrollo? Entonces yo creo que sí tenemos una posibilidad de incidir y, como dices, pues hay que seguirle pensando, pero yo creo que estamos teniendo herramientas muy útiles. Sí, qué importante, como dicen, desde la academia, pues ahora que estén teniendo este esfuerzo, y porque realmente desde todas las disciplinas hace falta esta perspectiva. Por ejemplo, si pensamos en la medicina, en la ingeniería, hay tantas cosas, medicamentos, el cinturón de seguridad, diseños en general que nunca fueron probados en mujeres. Entonces, muchas veces cuando son cosas creadas por hombres, ni siquiera piensan en cómo va a ser el efecto en las mujeres, que no siempre es el mismo. Por ejemplo, en la pandemia, tardamos muchísimo tiempo en empezar a tener estudios de cuál era el efecto diferenciado en las mujeres de, por ejemplo, las vacunas o del virus en general. Muy pocas veces se mencionó que este también podía tener un efecto, por ejemplo, en el periodo, porque realmente no se le dio esa perspectiva desde un inicio. Entonces, pues es verdaderamente importante que tanto ustedes como ya sus alumnos en las disciplinas en las que se vayan a desarrollar a lo largo de su vida, pues que ya tengan este chip, esta perspectiva desde lo más temprano posible, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer un par de comentarios, espero no extenderme mucho.
pero esto es como anecdótico, pero me parece que representa mucho esto que estamos hablando. Cuando trabajaba precisamente en esto de las franquicias que comenté, de que las mujeres pagaban más sus deudas que los hombres, y dicho por la Secretaría de Economía, ¿no? No por nosotros, nos daban esos datos, nos decían, es una mujer que va a comprar tu franquicia, así se lo damos, porque hay una cartera de recuperación mucho más amplia que la de los varones, ¿no? Entonces, cuando yo vendía franquicias, me sucedía que llegaban mujeres, era una franquicia para una escuela de cosmetología, ¿no? Entonces llegaban mujeres con sus esposos y al curso de inducción, digamos, o a esta, digamos, presentación de la franquicia, y yo decía, qué lindos, ¿no? Sus esposos les acompañan, qué amables, ¿no? Y resulta que después, platicando en corto con ellas, ya me decían, pues es que yo sí quería que vieran que era algo serio, o sea, los traje para que vean que sí es un trabajo, o sea, que sí es un negocio serio. O sea, sus maridos iban a validar una actividad económica que ellas querían realizar. Y no digamos que era porque ellos iban a dar el dinero, porque no en todos los casos ellos aportaban el dinero. O sea, era una consideración lógica para ellas que su marido quisiera corroborar que efectivamente era serio, ¿no? Y entonces yo les preguntaba a ellas, o sea, ¿y tú vas a las reuniones en el trabajo de tu marido? No, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que es algo serio el trabajo de tu marido? No, bueno, pero es lógico. ¿No? ¿No? Desde nosotras. Y todas ellas eran mujeres universitarias. Ni siquiera estamos hablando que eran mujeres que no tenían oportunidades, que estaban en ambientes. No, o sea, y con cierta capacidad económica, etcétera. ¿No? Entonces, ahora sí que es como para todos esta consideración económica de las cosas que siguen sucediendo ahorita, ¿no? Esto no es una historia de hace 25 años, es sumamente reciente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tomé aquí mismo este curso de Educar para la Igualdad que nos dieron, y que fue que conocí a todo el área de igualdad de género aquí de la universidad. Y bueno, una estrategia que yo que es muy sencilla si ustedes quieren, pero ya digamos que la sistematicé a partir de lo que aprendí ahí con ellas, es que yo hago que mis estudiantes digan el nombre de pila de las autoras, porque invariablemente, bueno, me di cuenta que invariablemente cuando hablábamos de autores, chicos y chicas asumían que hablábamos de hombres. O sea, todo lo que estábamos analizando según ellos provenía de varones. Y entonces ya les empezaba yo a hacer algunas preguntas y resulta que, pues, que nunca imaginaron siquiera que lo que estaban leyendo era de una escritora, de una mujer. Entonces, creo que son formas de visibilizar el trabajo académico que hacen mujeres. Y es bien sencillo, ¿no? Nada más repito el nombre de esa mujer. Bueno, es todo. Gracias. Un gran tip ese último para todos los docentes que sí, la importancia de empezar por la visibilización. Y también me pareció curioso lo primero que mencionas, porque sí, en general, por ejemplo, en todos los programas a nivel mundial de microcréditos, a las familias menos desfavorecidas, por ejemplo, se les da el dinero a las mujeres porque tienen mayores como efectos multiplicadores. Si ese dinero lo administran las mujeres, por ejemplo, las jefas de familia, y también de mayor probabilidad de que paguen por esta como por el círculo social, porque muchas veces así se manejan los programas de microcréditos en los que es pues dentro de una sola comunidad, entonces esa presión social un poco pues actúa. Claro. Y obviamente puede tener un mayor efecto cuando son las jefas de familia las que están a cargo de ese presupuesto, por ejemplo. Ahora Sonia levantó la mano. ¿Pero dónde estaba antes Aida Carmina? Si no sé si ya resolvió su problema de audio. Ah, sí, es cierto. Dice que no puede conectar su micrófono. Ok, bueno, entonces si quiere dejar el comentario ahí en el chat, lo leo ratito y pasamos con Sonia. Gracias. Nada más para comentarles de eso, de que dicen de que los microcréditos se les da a las mujeres. Yo recuerdo que en
viví en una comunidad, bueno, Coita, cuando empezaron a dar lo de la ayuda a las mujeres y todo eso, y yo veía, en Coita pues no había en ese tiempo, o sea, bancos, y entonces estaba la gran fila de mujeres haciendo cola en el, ¿cómo se llama? En Telégrafos de México, que era donde les pagaban. Y en la esquina, o sea, estaban las mujeres haciendo cola, y en otra esquina estaban los hombres esperando que la mujer cobrara para que después se fueran a la cantina. O sea, me pareció, y de verdad, me sorprendí tanto, porque se supone que Coita no estamos en regiones indígenas para que nos esté pasando esa situación. Y todavía actualmente se ven esas situaciones. Ya, bueno, ya no vivo ahí, pero, o sea, tú pasas por el lugar donde están cobrando las mujeres ese apoyo que les dan, y los maridos están así como una cuadra esperando a las mujeres. O sea, eso de que las mujeres dominan el apoyo que se les da, pues también hay que ponerlo en duda, ¿no? Claro, qué importante. Sí, también esa, la parte de la implementación, ¿no? Porque muchas cosas pueden decir, por ejemplo, en las leyes, ahorita que justo la doctora Bonifaz hablaba desde su perspectiva del derecho, pues es tan importante lo que se decreta, lo que dicen nuestras leyes, pero todavía más importante realmente cómo se implementa, cómo se da ese seguimiento, cómo se tiene realmente ese interés en que funcionen los programas y que lleguen a la mayor población posible y que te tenga los efectos deseados, y si no, que se corrija. Entonces, pues sí, un gran ejemplo de cómo es tan importante también la parte de la implementación, ya cuando se proponen soluciones, cuando se proponen políticas, pues la parte de que la implementación esté bien hecha. Y creo que Alejandro tenía la mano levantada, pero ¿la bajaste o ya? Ok. Está por ahí también el comentario de María Cruz, pero no sé si quiera como tomar micrófono porque la he visto comentando varias cosas, entonces, no sé, me gustaría escucharla. Gracias, buenas tardes. Sí, nada más me quería referir a este tema de la recuperación de los créditos por parte de las mujeres, aun y cuando no están incluidas financieramente en las estructuras formales de financiamiento. Yo recuerdo una experiencia, bueno, que me tocó a mí desarrollar sobre un programa de microcréditos gubernamental que llegó a tener más de 280,000 mujeres incorporados a un mecanismo de crédito de pronta recuperación. Y las tasas menores de recuperación fueron de 90%. Fueron siempre entre 90 y 97, con una cartera vencida de 3% que ningún banco. Las mujeres son pagadoras. Y otro tema que me parece que tendrían que incluirse en las actividades de la universidad es líneas de investigación desde una perspectiva, no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, lo voy a decir como lo estoy pensando, menos blanca, ¿no? Ahorita que escuchaba a la compañera decir que en Coita, que son mestizos, que no son indígenas, aún allá hay violencia, hay que desmitificar también esto, ¿no? Porque somos todavía súper, no sé, somos sesgadas, ¿no? Vemos como si el mundo que no es el nuestro, o sea, el indígena, el rural, el que tenemos como en mayor pobreza y mayores déficits, como si fueran ahí donde suceden los casos de violencia, donde se maltrata a la mujer, donde la mujer está más empobrecida, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde el medio rural, no solamente indígena, hay que recuperar muchas formas de ver la realidad económica en este caso. Yo siempre trato de mirar los ingresos no monetarios, las otras formas en que las mujeres resuelven y gestionan sus medios de vida, ¿no? Por ejemplo, el cochinito. El cochinito, que lo usamos como un símbolo incluso del ahorro y la alcancía, viene de una experiencia rural, ¿no? De cómo las mujeres engordan el cochinito real, el cerdo, para poder tener un ingreso para la fiesta, para la comunalidad, para el momento de cooperar. O sea, yo creo que hay que recuperar estas miradas desde una perspectiva territorial, no solamente de género, ¿no? Y no solamente interseccional, sino en esta red, en esta imbricación que las intersecciones van llevándonos. Muchas gracias, Nacheli. Muchas gracias, Brenda. Felicidades. Gracias, María. Sí, ahorita que están mencionando otros ámbitos o cosas que nos han faltado mencionar y que lo tratamos de ver dentro de nuestra misma comunidad, también creo que es importante que les mencione que otro de los semáforos económicos que tenemos
desagregados por sexo es el de Estado de Derecho, que nosotras medimos como el porcentaje de la población que se siente segura en su ciudad. ¿Por qué lo consideramos como un semáforo económico? Es porque, pues, también de qué tan seguras nos sentimos dependen muchas decisiones económicas, como por ejemplo, si voy a ir a estudiar a cierta universidad a cierta hora, en el turno que me tocó, o si voy a aceptar un trabajo remunerado, dependiendo de dónde es, y eso también afecta en mayor proporción a las mujeres que simplemente solo el 27% de las mujeres en México nos sentimos seguras en nuestra ciudad actualmente, mientras que el promedio nacional es de 32.5. Entonces, el que pues solo un cuarto de las mujeres nos sintamos seguras también nos habla de otra problemática en la que también hay mucho que hacer y que pues vamos viendo en los resultados tanto económicos como sociales en general, de diferentes comunidades, dependiendo de qué tanto sea este grado, por ejemplo, de violencia o de inseguridad en general, pues también todo eso se termina reflejando en las oportunidades a las que tenemos acceso al final de cuentas. Pues no sé si haya más comentarios, más preguntas. Yo sí, a mí la participación de Maricruz me recordó la cuestión de las tandas, ¿no? Que también es como bien, es parte de estas economías informales, pero que al final de cuentas permiten la sobrevivencia de las familias. Por ahí Alejandro Montaño menciona la de las nenis, que estuvo tan mencionado ahorita en las redes sociales, ¿no? Y que igual en la pandemia se hicieron súper visibles las nenis. Sí, y ahí otra vez, de nuevo, la importancia de la flexibilidad. Es algo que también podemos, pues cada quien si es empleador, por ejemplo, o en general si tienen la posibilidad de incidir en generar esas mayores posibilidades de flexibilidad, tanto con hombres como con mujeres, para que pues podamos atender diferentes responsabilidades, ¿no? Que no se le cargue solo a una parte. Pues es por eso que tiene tanto éxito entre las mujeres, especialmente ese tipo de actividades, porque es lo que nos da más disposición de nuestro tiempo y poder cubrir y malabarear, como ya decías, con todo lo que implican los roles que se van asignando hacia las mujeres. Sí, sí. Pues si alguien más tuviera algún comentario, una cuestión que quisiera aportar a la tarde de hoy, tenemos unos minutitos todavía, ¿no? A mí me gustaría, Brenda, en tu propia formación, ¿qué modelos tuviste de mujeres economistas? ¿Qué maestras economistas? ¿Qué lecturas fueron clave? ¿Qué tanto, porque estás muy jovencita, en tu propia formación ya había algo de transformación o seguía el esquema sin considerar a las mujeres? Me gustaría conocer tu experiencia. Sí, creo que fue algo que vi cuando entré a la carrera, fue como un poco el shock de que como tal en mi generación éramos muy pocas mujeres, eso que ni siquiera es una ingeniería, estudiamos economía, ¿no? Pero aún así, incluso en ese tipo de ciencia social que también incluye como más ciencias exactas, sigue estando mucho más cargado hacia el lado masculino, éramos mucho menos mujeres y también te puedo decir que a lo largo de la carrera tuve 3 maestras entre todos los demás que eran maestros. Entonces, pues desde ahí pude ver esta gran como brecha, especialmente en el campo en el que yo estaba empezando a estudiar y que también cuando lo pienso, de esas 3 maestras, 2 de ellas no tenían hijos. Entonces, también nos habla de cómo esas brechas todavía se hacen más grandes cuando se suma, por ejemplo, el tener hijos y pues ellas puedo decir, las puedo destacar como ejemplos para mí, pero también me doy cuenta que hace falta todavía mucho más para que pueda haber más ejemplos como estos y que también sean, por ejemplo, madres de familia y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de tener maestría, doctorado, que ser exitosas en el campo, ya sea de la docencia o en general del que les corresponda. Y justamente de autoras, creo que
estaba yo en el último semestre, no me acuerdo si de la universidad o ya estaba en la maestría, pero fue cuando, ya estaba en la maestría, cuando Esther Duflo, una mujer, ganó el Premio Nobel de Economía. Creo que por primera vez en la historia, no sé si es por primera vez o segunda, pero según yo fue la primera vez que una mujer ganó el Premio Nobel de Economía. Entonces definitivamente también fue pues un gran ejemplo y la señal de que se estaban haciendo las cosas un poco mejor. Definitivamente sigue muy cargado hacia el lado de los hombres, la disciplina de la economía, pero pues ya por lo menos ver que una mujer economista, no me acuerdo si Eleanor Ostrom, no, bueno, creo que otra economista ya había ganado el premio Nobel, pero que otra más se haya sumado a esa lista y que se esté volteando a ver las investigaciones de las mujeres, pues también fue de inspiración para mí y de un gran ejemplo. Y también en el mundo de la economía estaban los viejos prejuicios de que las mujeres no tenemos la misma capacidad de abstracción, y así como pesa en las ingenierías, pesa en la economía como si los números no son cosa nuestra. Esto ya está totalmente descartado, pero en este tipo de carreras prevalece eso. Si hay entre los que hoy nos están acompañando alguna mujer u hombre economista que quiera contar su propia experiencia respecto de autores, tenemos pues toda la historia de Stuart Mill como alguien que empezó a innovar en perspectiva de género. En el caso mexicano, es muy curioso que el mundo de la economía no estuvo entre las primeras mujeres que se recibieron en la época de Porfirio Díaz. Hubo médicas, hubo abogadas, pero economistas no. Tardó mucho la mujer en tener espacios en el ámbito de la economía. ¿Alguien que nos quiera compartir experiencias? Mientras vemos si hay alguien, justo les comento que también hablando ahorita de autoras mexicanas, bueno, primero destacar que en nuestra organización, pues justamente la directora hizo una labor de juntar un equipo que somos mayoritariamente mujeres, también hay hombres, pero mayoritariamente mujeres, economistas o politólogas, pero sobre todo más que como tal el staff de la organización. También tenemos este grupo de expertos y expertas que les comenté, en el que les puedo pasar ahorita el link de dónde las pueden encontrar, pero hay diferentes, cada vez estamos tratando de agregar a más mujeres y a más mujeres que son destacadas en su ámbito, ya sea igual pues, un poco enfocado en economía, pero de diferentes ámbitos, como por ejemplo el sector eléctrico. Tenemos ahorita expertas que se acaban de incorporar, y mercado laboral, como también ya les comenté, y demás. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, para seguir en Twitter también puede ser muy, muy interesante seguir a muchas de ellas que comparten sus perspectivas. Muy bien. ¿Nadie se animó a compartir sus propias experiencias? No, pero hay un comentario de Ángel Lugos, si me permiten leerlo, si no también podríamos abrir micrófono para él. Me parece interesante porque, bueno, dice: buenas tardes. Además de docente, soy empresario, y en la empresa no solo empleo a mujeres por ser más responsables que los hombres en general, sobre todo en cuestiones de salud, que es a las que nos dedicamos. Y me toca vivir casi a diario las peripecias, tanto como hijas, esposas y madres, ¿no? Esta experiencia de él como empresario, empleando a mujeres, y que es una realidad, ¿no? También te toca. Y lo sabemos, pues quienes estamos también metidas en el tema de género y en los estudios feministas, trabajamos más con mujeres, y es el diario. O sea, también toca abrirnos desde ese lugar de reconocer el espacio privado. Ya se ha insistido mucho, las mujeres no se puede generalizar que por ser mujeres somos más responsables. El tema es cómo para armonizar toda la vida se hacen a veces dobles y triples esfuerzos. Ya se vio aquí cómo están las jornadas en casa también.
Pero yo les voy a poner un ejemplo que viví en el Poder Judicial de la Federación en México con una encuesta que hizo Jacqueline Martínez sobre las mujeres juezas, perdón que los lleve hacia mi campo, pero es el que conozco, las mujeres juezas que aspiraban a ser magistradas o secretarias de estudio y cuenta que aspiraban a ser juezas. Y entonces se decía, se abre un concurso, se inscriben igual hombres y mujeres, pero quedan más hombres. O se abre un concurso y participan menos mujeres. Esta igualdad que se da en la universidad, no hay una igualdad posterior porque lo que hizo Jacqueline Martínez fue preguntar por qué. Y les voy a sintetizar las conclusiones. Lo primero que se vio fue que una mujer le tenía miedo al ascenso porque no sabía si el ascenso iba a implicar un cambio de adscripción. Y un cambio de adscripción implicaba que te iban a mandar a quién sabe qué lugar del país y no ibas a tener tus redes de apoyo si tenías hijos o si cuidabas a tus padres o si cuidabas a una persona. Entonces estaban las tareas de cuidado como determinantes para decir, ¿y yo para qué me arriesgo a ganar una plaza que me van a mandar a no sé dónde y allí no voy a tener ni a la vecina, ni a mi prima, ni a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi suegra que me apoye en tareas de cuidado? Esa era la primera cuestión. Y la segunda es que el concurso se abría aparentemente igual para hombres y mujeres, pero al final una mujer llegaba a su casa y al llegar a su casa no tenía tiempo para ponerse a estudiar, como si podía llegar un hombre a decir, voy a estudiar para el examen, no me molesten, cerraba la puerta y hasta pedía un cafecito y un sándwich y todo estaba bien. Y la mujer tenía que ver todo lo del día siguiente y al final de terminar con el tema de la lonchera, de la mochila, de los uniformes, de todo planchado y todo eso, ponerse y empezar a estudiar. Entonces, aparentemente, el concurso estaba igual para hombres y mujeres, pero al final quedaban más hombres, cosa distinta a los rendimientos en las universidades. Y esto tenía que ver con estas labores de cuidado y con estas dobles jornadas que nos toca realizar. Por eso es tan importante lo que pase de transformaciones en la economía del espacio privado para que esto trascienda hacia el espacio público. No sé si resultó útil mi comentario, pero es una experiencia que me tocó ver en el Poder Judicial Federal y creo que también se replica en el ámbito de consulados y embajadas, porque allí también hay un gran temor, un cambio de adscripción, ¿a dónde me va a llevar? Y ni siquiera sé si mi marido me va a seguir, porque el marido da por sentado que lo cambien a donde cambien al marido, la mujer va a ir con él. Pero la mujer ni siquiera sabe si eso puede hasta implicar un rompimiento en el matrimonio, porque no tiene, y sucedió con unos magistrados que conozco, y justo él de Jalisco, ella de Chiapas, y de pronto le dice el de Jalisco al suegro, ni siquiera a la mujer, le digo, a ver suegro, dígale a su hija que si se casó conmigo fue para seguirme a donde yo fuera, porque la chapaneca dijo, yo a esa inscripción no te acompaño. Y entonces, bueno, fue una cosa terrible porque me lo contó el magistrado jalisciense diciéndome, ¿cómo ves que mi suegro apoyó a mi mujer? No me apoyó a mí, porque yo lo que quería era que ella estuviera siguiéndome y ella perdía su oportunidad de desarrollo laboral si hacía ese cambio de adscripción. Entonces, son cuestiones que aparentemente no son relevantes, pero ahí están en el ascenso y en la productividad de las mujeres. Claro, muchas veces cuando hablamos de brechas salariales que dicen que no existen porque mismo trabajo, misma remuneración, es tan importante hablar de eso, de ese tipo de factores que hacen mucho más difícil que las mujeres, digamos, que escalen a mejores posiciones de mando, por ejemplo. Justo lo mencionábamos entre las causas. Y es muy importante, justamente lo que mencionan de que tenemos menos facilidades, menos flexibilidades, incluso dentro del hogar, por lo que, pues al final, si no vamos a llegar a puestos más altos, pues por eso se está desarrollando que en promedio ganamos mucho menos que los hombres, porque no estamos pudiendo acceder a esos puestos, pero no porque
simplemente porque alguien, o la mayoría de las veces no es porque alguien en un lugar de trabajo diga, no, aquí no entra una mujer, sino porque las mismas condiciones que enfrenta la mujer no se lo están permitiendo. Y justamente esto se relaciona con el, quería también mencionar el comentario de Ángel, que ahorita yo creo que nos va a decir un poco más, pero lo que ya nos mencionaba que trabaja justamente en el sector salud, me pareció interesante porque nosotras hicimos un estudio de mujeres en el sector salud. Y en ese sector hay muchas más mujeres empleadas que los hombres. Es específicamente un sector, digamos, feminizado, principalmente por la enfermería, que se emplea en mayor proporción a las mujeres, pero ya cuando vamos viendo, también les voy a mandar el link del estudio, pero cuando vamos viendo la desagregación por posiciones de trabajo, por ejemplo, pues en los puestos directivos, ahí sigue habiendo más hombres que mujeres. O está sí, en cantidad creo que siguen siendo más mujeres porque porque es mayor la proporción, pero en proporción está ya muy parejo entre hombres y mujeres en las posiciones directivas, cuando en el resto de las posiciones, especialmente en enfermería, por ejemplo, pues son muchísimas más las mujeres, pero pues poco a poco se van acabando esas posibilidades de escalar para las mujeres. Y ya, Ángel, no sé si quieras comentarnos un poco más de esto o no sé qué ibas a comentar, pero te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues, miren, yo nada más les quisiera comentar un poco la experiencia. Bueno, ya les escribí por ahí, bueno, que en este caso pues, tengo una empresa y solamente empleo a mujeres. Ya he empleado a hombres y la verdad, a pesar de que yo también lo soy, en general no son muy cuidadosos con el trabajo que realizan, ¿no? Entonces, de hecho, una de mis primeros empleos justamente tenía a la química responsable atrás de mí viendo cómo trabajaba para ver si era muy cuidadoso para trabajar. Entonces, dado la especialidad que tengo, se requiere de mucha habilidad y mucha meticulosidad en hacer unas pruebas, ¿no? Hablo de biología molecular. Y en este sentido, las mujeres aprenden mucho más rápido, tratan más bien de hacer las cosas como se les enseña, ¿okay? Que se les instruye cómo se hacen estas pruebas y ya luego pues lo hace muy bien, ¿no? En este caso siempre he tenido como mano derecha en los laboratorios a personal femenino y el masculino lo he intentado, pero la verdad no me responden de igual manera. Y en este sentido también quisiera comentar algo que me tocó vivir como esposo, ¿ok? Mi esposa, ella trabajó varios años, como 7 años en un hospital regional de alta especialidad aquí en Chiapas. ¿Ok? Y ella era la única mujer en el área de investigación. Ella trabaja tanto en este hospital como en la universidad. Actualmente solamente trabaja en la universidad, pero la decisión de solamente de trabajar en la universidad, pues fue consecuencia a una serie de situaciones en las cuales ella, a pesar de verse ahora sí minimizado su trabajo, ¿y a qué me refiero? Okay, por ejemplo, le tocó cuando todavía no éramos papás, a ella la dejaban al último en el rol de escoger periodo vacacional porque no era mamá. ¿Okay? Y ya cuando pues ya fue mamá, ya cuando le tocaba escoger, dijeron, no, eres la última porque eres la de menos antigüedad. Posteriormente, pues bueno, hubieron movimientos, ella siguió estando en el área y por ahí les prestamos unos equipos y ya cuando llegó al hospital, ya cuando llegó el momento de regresarlos a la universidad, pues el hospital, al carecer de estos equipos, decían, no, pues déjanoslo y si nos lo dejas y convences a tu esposo, tú vas a ser jefa del área. ¿Okay? Y entonces así la tuvieron por casi 2 años, ¿ok? Hasta que le dije, sabes que ya no puedo sostener esto porque los equipos son de la universidad, no pueden estar fuera, ¿no? O sea, ya se los prestó un rato y ya es suficiente. Entonces, al regresar estos equipos a la universidad, pues prácticamente le empiezan a bloquear, a bloquear, a bloquear. Esa promesa de ser jefa del área nunca llegó, ¿ok? Un acoso laboral que se llama moving, o sea, tremendo,
que finalmente ella terminó por renunciar. ¿Saben qué? Aquí la dejamos, me voy, no tolero esto, ¿ok? Pues mejor se dedica solamente a la universidad. Pero, o sea, realmente es un abuso. Yo como esposo lo veo, pero pues yo no trabajo ahí, yo no trabajé. Pero sí me tocó vivirlo. Si hubiera sido yo, hubiera actuado de otra manera. Pero en este caso ella tratando de no, pues de no mover mucho el agua, ¿no? De no generar tanto conflicto, pero sí, en este caso me ha tocado vivir, en este caso, como los hombres se sienten en un momento, en un periodo de poder que todos la pueden hacer y no les puedes decir ni hacer nada, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo como esposo, ¿ok? Y en respecto a los ingresos laborales, pues bueno, les puedo decir que estamos igualitos, ¿no? Entonces, en este aspecto de nuestra área en la que nos dedicamos, o sea, los ingresos son exactamente los mismos. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que, en general, les aplican a las mujeres en diferentes labores, menores ingresos, ¿no? Y pues bueno, justamente aquí en el laboratorio, pues les puedo decir que en el área en el que nos desenvolvemos nosotros, pues son las mejores pagadas aquí en la región, ¿no? Entonces, pero justamente es por eso. Les comento también, en el periodo de pandemia, ahorita ya bajó muchísimo, pues nadie quería trabajar, ¿ok? Menos con pacientes de este tipo. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos a hacer esto aquí en el estado, y pues yo hablé con mi personal y ¿saben qué? Somos los únicos que tenemos este permiso para hacer estas pruebas, ir con los pacientes. Entonces pues ya las capacité por este tipo de enfermedades con las que he trabajado, y pues bueno, fueron con las que trabajamos, ¿okay? Con las que sacamos a muchísimos pacientes, porque los hombres no querían trabajar en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en sí agradezco a todo mi personal, y en sí muy buena la plática, las vivencias, las experiencias que ustedes han comentado. Muchas gracias, Ángel. Y sí, pues qué importante que en general, que con todos sus comentarios haya podido como enriquecer que hablar de datos, pero al mismo tiempo pues convertirlos en historias. Y pues que creo que todos nos vamos llevando un poco de acciones y de tareas que hacer para ir incorporando estas perspectivas. Y por ejemplo, yo me quedo ahorita con lo que tú nos acabas de comentar, que sí, por ejemplo, nos faltó cuando hablamos de causas en las que por las que las mujeres podemos acceder, o nos vemos limitadas a los ingresos a los que podemos acceder, es que eso muchas veces nos enfrentamos a situaciones laborales pues no deseables, como acoso laboral, abusos en los que preferimos pues mejor quedarnos en casa o cambiar de trabajo, aunque sea una oportunidad tal vez con menos ingresos. Entonces creo que también es un punto importante a considerar entre las causas de por qué se siguen incrementando o por qué no se están disminuyendo las brechas. Y allá no vi si Aida pudo escribir su pregunta, ¿no, verdad, Nacheli? No, ya no escribió en su pregunta comentario, no sé qué era. Pero bueno, están preguntando si puedes, Sonia Mijangos, si tienes más, perdón, sí hay como más materiales para compartir en cuestiones estadísticas, ¿no? Del que acabas de compartir ahorita. Bueno, creo que alguien, sí, vi que preguntaron que si había más como el de salud, como tal de salud. Ese es el único que hemos hecho, lo realizamos este año, esperemos actualizarlo en próximas ediciones, pero también de estudios diferentes sí les puedo compartir otras bibliografías de mismas cosas que hemos trabajado. Aquí en el mismo chat les pongo. Y Silvia Rivera, justo hace rato pedí a economistas, la doctora Bonifaz, y creo que ya, a ver qué dice. Fue una experiencia bastante complicada. Primero el dejar a la familia desde temprana edad y aprendiendo a cuidarse. ¿Quieres desarrollar un poco más, Silvia, para terminar de sumar a la conversación? O tal vez no puede activar el micrófono. Sí, todos tienen habilitado para activar micrófono. No sé si le gustaría. Igual tenemos 6 minutos para ir cerrando. Podemos abrir a una o dos participaciones más cortitas y si les parece ya
vamos preparándonos para el cierre, que la sesión de hoy estuvo bastante buena. Muy Parece que participativa. hay mucho ruido en su casa, pero pues sí, justamente ella nos cuenta, Silvia, que es economista agrícola y se identificó con lo que hablábamos de que primero tuvo que dejar a su familia a los 14 años y aprender a cuidarse entre un mundo de hombres, violencia en muchos niveles y fue donde perdió gran parte de su feminidad, como una estrategia de supervivencia. Ay, qué fuerte, sí. Creo que justo lo que decía eso, creo que un factor incluso que a mí me faltaba entre las causas en la presentación de la violencia y general ambiente hostil que muchas mujeres tienen que enfrentar en nuestro país y que o eso, o tienen que cambiar su forma de ser o simplemente se desaniman, se desincentivan de participar en el mercado laboral, ¿no? Buenas tardes, yo quisiera hacer un comentario. No pude levantar mi mano, no encontré dónde. ¿Me escuchan? Se cortó un poquito, pero sí, Janet. Sí. Sí, voy a dejar sí. voy a quitarlo de la cámara. Pues mire, yo quisiera comentar, o sea, la verdad, tema muy interesante y creo que puse ahí en el chat algo muy triste en realidad. Es una hija, en los momentos tiene 21 años, pero desde chica siempre dijo que ella quería ser astronauta. Entonces fue increíble, pues yo vivo en Tapachula, ¿verdad? Vivimos en Tapachula, y me dio tan triste saber dentro de la escuela, estaba ya en una escuela privada, siempre se le limitó, se le hizo a un lado, incluso tuvieron burlas, ¿verdad? De que hasta de gente, ya debería de ubicarla. Decía, pues, ¿cómo la voy a ubicar si la verdad la niña es un genio en física, química, matemáticas? Entonces, no sé de dónde lo sacó. Dicen que de la mamá, ¿verdad? Se hereda la inteligencia, pero yo no soy nada buena en esos temas y sin embargo, la niña lo traía muy natural. Entonces, de hecho, tuve la necesidad de mandarla afuera, de mandarla al extranjero. Inclusive, gracias, inclusive el CONACYT le negó una beca por ser niña, por ser de Chiapas. Me dio muchísimo coraje, presenté una queja, pero no le permitieron a ella se había ganado la beca limpiamente y no le concedieron la beca al final. Entonces, después en esta discusión, o sea, tuve la oportunidad de que una intervención en Estados Unidos podía ser becada. Y afortunadamente la becaron en Estados Unidos en la prepa y quedó becada en la Universidad de Minnesota, en donde está estudiando astrofísica y una carrera que ya está a punto de terminar. Y no es tanto el ir a la NASA o no es tanto, ¿verdad?, trabajar en eso, sino que la cuestión es que ella de manera personal decía, es que yo eso es lo que quiero, eso es lo que me gusta. Y aquí le decían, de verdad, pero ¿por qué no estudias para chef? ¿Y por qué no estudias para contadora? ¿Para qué no estudias para abogada si eres muy inteligente? Y no era la cuestión de ser más o de superar, era el seguir deseo de ella. No sé si logre ser astronauta o no, ¿verdad? Porque pues la vida va tomando diferentes matices. Sin embargo, ella ahorita se enfrenta en que me dice, ¿sabes, mamá? Estoy estudiando lo que quiero, estoy fascinada, me gusta la universidad. Obviamente te extraño a mi familia porque la tuve que mandar fuera para que ella pudiera alcanzar el sueño, al menos el de estudiarlo. Lo más triste ahorita que ella se enfrenta que dice, mamá, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a tener hijos, no hay un hombre que me va a seguir, o sea, mis hijos me van a reprochar, estudie, el que yo los deje, el que los deje al cuidado de otra persona. Entonces se me hace tan triste porque no veo a ningún hombre preocupado por eso, o sea, ningún varón se preocupa por eso. En cambio, nosotros mujeres es cuidar mamá, papá, la casa, los hijos, estudiar, el aseo, la comida. Y si algo sale mal con los hijos, lo primero que dicen, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Y por qué no estuvo la mamá? Entonces, ella se encuentra en estos momentos en ese dilema de tener 21 años y el decir, yo nunca voy a tener una pareja, mamá, me voy a quedar sola. Y llegó un momento en que hasta lloró, ¿verdad? O sea, el decir, veo a todas mis amigas, veo a las generales, los coroneles, ¿verdad? Los comandantes, y están solteras o divorciadas. O sea, no tienen una vida familiar y hasta los hijos no les hablan, están molestos con ellas. Y qué triste realidad el que si quieres ser profesionista, ¿verdad? Muy bien,
pues no tienes una familia. Y si tienes una familia, andas corriendo como loca para poder ser esa profesionista. O sea, la mujer se encuentra ante miles de papeles y ahorita yo lo veo con mi hija y se me hace tan triste. O sea, inclusive me identifiqué mucho con lo que decía la doctora. Yo soy abogada también y digo, no lo lamento, pude criar a mis hijas, pero tuve que escoger el trabajo en la UNACH porque se me hizo muy difícil litigar o estar ante un juzgado cuando se me ofreció ser juez federal. O sea, sí tuve que poner en la balanza el cuidar a mis hijas, cuidarlas bien o realmente, ¿verdad? Ser una profesionista exitosa. Entonces, qué triste porque solo las mujeres se nos hace tomar ese dilema, esas decisiones cuando un hombre no tiene que pensar, pero ni dos veces. Entonces, si no es que no quiera a su familia, pero pues tiene ese código en el que dice, pues yo soy el que va a proveer, soy ¿verdad? El responsable de proveer, cuando lamentablemente pues las mujeres proveemos. Y también me ha tocado ver muchas profesionistas, compañeras con doctorado, que íntegramente le entregan el sueldo al esposo y dice, ten, tú manéjalo, aquí te doy mi tarjeta. Y se me hace tan triste a la vez porque digo, esta mujer tiene un doctorado y todavía le presta su tarjeta o le da su tarjeta al varón, al esposo, para que pague los gastos, cuando es ella la que lo está pagando. Entonces, esta situación se me hace muy triste. Está precioso el tema, se necesita abundar más y posiblemente el enseñarle a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, que también ellas tienen derecho a ejercer una profesión, ¿verdad? Y educar a los hijos a que valoren que una madre también debe de ejercer su profesión. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a ti por compartirnos. Y pues sí que importante, por ejemplo, eso que estamos viendo que en México no estamos aprovechando pues tanto talento, en este caso pues de mujeres, tantas, hace rato pues era una figurita de mujeres que no participan laboralmente, pero en general pues tantas mujeres que podrían estar aportando mucho más al país y que no se están viendo las oportunidades para que así lo hagan y eso es de lo triste, pero también pues imaginarnos todo lo que se puede lograr si en el futuro vemos más medidas, más esta perspectiva que ahorita tan importante labor están haciendo de compartirla, pero pues que cada vez veamos más eso, más en las medidas, en las políticas públicas que vemos en nuestro país, para que todas estas mujeres que aquí están en gris, pues muchas de ellas también ya puedan, pues sí, incorporarse al mercado laboral o simplemente tener la opción de hacerlo, porque también es válido elegir que no, pero lo importante es tener la oportunidad de decidir y muchas de ellas pues no la tienen. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos. Creo que fue una anécdota pues muy valiosa para cerrar y complementar y pues la información, los datos que vimos, pues ya con historias reales, ¿no? Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, Brenda. Vamos a seguir con ciencias duras todavía la clase del jueves. Esperemos que haya mucha participación. Y bueno, Nayeli, en la ausencia de Liliana, te agradecemos mucho tu presencia hoy. Gracias. A mí me gustaría solamente como rescatar rapidísimo unos puntos que creo que van como sobre la línea de lo que venimos trabajando y el aporte de qué hacemos, ¿no? Con todos estos temas. La estrategia que dijo Silvia de nombrar a las autoras en las aulas, ¿no? El de desestereotipar las disciplinas es un trabajo. Nombraba también María Cruz, diversificar y retomar líneas de investigación de mujeres no blancas, que también es parte de nuestro trabajo en las disciplinas académicas. Y la cuarta que yo veo aquí, que es observar y nombrar estas estrategias de sobrevivencia de las mujeres en los espacios universitarios, ¿no? Que me parece también un trabajo importante. Y pues eso sería como, lo podemos dejar ahí y trabajarlo también en las próximas sesiones. Y pues agradezco la presencia y la permanencia de todas y todos hasta acá. Muchas gracias, Brenda Flores, y gracias, doctora Leticia Bonifaz. Gracias, hasta luego. Gracias, Brenda. Gracias a todos. Gracias a ustedes.